Hola, buenos días para todos. Hoy estamos compartiendo un espacio muy interesante, muy importante para tener un diálogo ameno sobre la perspectiva de género y educación. Mi nombre es Luisa Fernanda Amaya, soy maestra de educación y quiero compartir con ustedes estas temáticas que son de mucho interés para todos, especialmente para todos los que estamos en el contexto educativo. El día de hoy vamos a abordar tres preguntas problematizadoras. Una, ¿cuáles son las conclusiones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? La segunda, vamos a hablar de cuál es la relación de la historia de la mujer, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género. Y en tercer lugar, vamos a mirar cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género desde todo el proceso del contexto educativo. Entonces, para resolver la pregunta problematizador inicial, desde cuáles son las conclusiones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género, debemos irnos un poco al proceso de la historia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que la mujer a lo largo de su desarrollo eh, histórico ha venido en una lucha constante por la reivindicación de sus derechos políticos, sociales, culturales y sus derechos de género, ¿verdad? Ante ello, por ejemplo, encontramos en la data histórica que unas mujeres, o las mujeres William Thompson y Anna Webb, en 1825 publicaron un libro que se llama La demanda de la mitad de la raza. Este libro se convirtió, digamos, en ese momento en un ícono de la revolución femenina, dado que a partir de este libro se empezó un reclamo de la mujer sobre el matrimonio, mostrando el matrimonio como una forma de esclavitud. Luego, pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se empezó perdón, una agenda organizada de la mujer feminista hacia la conquista de los derechos civiles y sociales. Este movimiento feminista estaba enfocado en conseguir los derechos civiles, perdón, civiles y sociales como es la educación, como es el derecho al sufragio, al voto, a la consulta popular y a la participación colectiva en diferentes espacios del contexto que la mujer ejerce su rol. En los años de 1860, con la aparición de la Segunda Guerra Mundial, después de los feminicidios nazis, surge una necesidad de empezar a hacer un proceso totalmente distinto sobre los derechos humanos, y es aquí donde empieza a cobrar fuerza el discurso en contra de la violencia hacia la mujer. A partir de allí, 1945-1948, se empieza a hacer la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la ONU y varios tratados posteriores que se enfocaban en el respeto por los derechos humanos y en especial por los derechos de la mujer. En 1980 encontramos que los discursos feministas se consolidan más en el desarrollo de las agendas internacionales y las mujeres empiezan a ocupar un espacio muy importante dentro del mismo. Bueno, ¿cómo vemos esa construcción histórica en Colombia? En Colombia, pese a que es un país latinoamericano que viene recibiendo el impacto de la perspectiva de género un poco más lento que, digamos, que los países primermundistas, tenemos, por ejemplo, que en 1932, bajo el gobierno de Olaya Herrera, se le entrega a la mujer el derecho de tener bienes propios. Recordemos que anterior a este proceso, las mujeres no tenían derecho a tener un bien, sino que era parte de la familia, sea manejado por su esposo o sea manejado por sus padres o hermanos. Luego, en 1874, se desarrollan decretos para que la mujer pueda participar de procesos de educación básica, ¿verdad? Secundaria, primaria y media. Este es muy importante porque le abre el espacio a la mujer para moverse en un rol totalmente distinto como el rol educativo. Luego, en 1933, se le permite a la mujer el acceso a la educación superior. Todavía un avance muchísimo más efectivo para el desarrollo de la perspectiva de género.
Vemos entonces que en 1954 se logra el tan anhelado derecho al voto, donde la mujer tenía derecho a sufragar y a elegir a sus representantes. En 1960, la Asamblea, 61, perdón, la Asamblea Pública empieza a permitir aún más ese derecho a la votación, ese derecho al sufragio. Es un punto importante que en 1960 llega la primera píldora anticonceptiva a Colombia, lo que también asegura una evolución en el tema de derechos sexuales y reproductivos sobre la mujer, dado que antes de ese proceso la mujer no tenía, digamos, la posibilidad de planificar el número de hijos que tenía. En 1991, con la constitución política, todos sabemos que dentro de la historia de Colombia es un aspecto muy importante el logro de la constitución política. Eh, con este logro se permite de que se vuelva a hablar nuevamente de la igualdad, de la equidad, se le vuelva a dar el espacio a la mujer en la participación política que tanto se le había negado en décadas anteriores. En el 2019, a nivel internacional, surge un movimiento artístico cultural que se llama Un violador en tu camino, donde varias mujeres hacían una puesta en escena que se empezó a hacer viral en todos los países en contra del Estado machista y del hombre opresor. Entonces, este también fue un punto muy interesante sobre la perspectiva de género. En el 2021 se empieza a debatir desde la Corte Constitucional el derecho de la mujer a elegir el número de hijos a tener y de la despenalización del aborto, y incluso siendo, digamos, un punto muy importante de avance en el tema de perspectiva de género. Ahora bien, no solamente a partir del 2021, años antes, no solo empezó a mirarse la perspectiva de género desde la parte de la construcción femenina, sino también la diversidad que implica eh, comunidades como la LGBTI. Entonces, se vieron varios avances relacionados con ello. Vamos a pasar al siguiente ítem que nos dice cuál es la relación histórica de la mujer con los derechos humanos y con la construcción de la perspectiva de género. Vemos que sí hay una relación muy importante, muy interesante entre la mujer con los derechos humanos. Como les decía, cuando en 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas hace la Declaración de los Derechos Humanos, con base a ese cambio jurídico generado por los campos de concentración nazis desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. Anterior a eso, como nos lo dice aquí la autora María Fernanda Wider, María Fernanda Wider, observamos que antes de eso la mujer tenía un rol bastante discriminadas. Por ejemplo, se eran observadas como dependientes económicos y jurídicos, eran excluidos de los procesos democráticos y, por ejemplo, del ejército. Las mujeres eran muy invisibilizadas en la narrativa histórica y las mujeres eran vistas como sus cuerpos como objetos de violencias, ocultadas totalmente de su opinión. Éramos sin voz ni voto en los campos políticos, públicos o privados. Y se construye de manera colectiva una devaluación del cuerpo de la mujer, considerada como una cosa, una cosificación del cuerpo femenino, al cual le puede pertenecer a X o Y personas, pero no a ella misma. Ante eso se empieza a generar una exclusión política de la mujer, una subordinación cultural, una desigualdad económica, que sin lugar a dudas se enmarca en todo lo que llamamos discriminación, evitando la no autonomía, la individualización y la comercialización del cuerpo femenino. Entonces vieron que antes de los derechos humanos, de la construcción de los derechos humanos, la perspectiva de género estaba en pañales y las mujeres éramos vulneradas en la mayoría de nuestros roles diarios o de nuestra vida diaria. Incluso en el contexto laboral éramos mal pagadas en relación a
el rol femenino dentro del trabajo. Entonces, a partir de esta consideración y respondiendo a cuál es la relación histórica de la mujer con los derechos humanos, quiero traer tres consideraciones que pienso que son fundamentales en la construcción de esta relación. Como les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los genocidios nazis, se empieza a evidenciar la necesidad de un nuevo orden jurídico y cuando las Naciones Unidas en 1948 hacen la Declaración de los Derechos Humanos. En esta declaración estamos incluidas las mujeres como seres igualitarios y bajo el criterio de equidad de derechos. Entonces es uno de los hitos históricos muy importantes para tener en cuenta cuando hablamos de perspectiva de género. En la segunda consideración miramos que en la década de 1975 a 1985 las Naciones Unidas declaran que es la década de la mujer. A partir de este momento, cuando se declara por las Naciones Unidas la década de la mujer, empieza a aparecer un activismo femenino que empieza a denunciar la violencia de género a partir de los derechos humanos. Como así, anteriormente a este tiempo, las mujeres denunciaban la violencia no como propia de su género, sino como una violencia intrafamiliar, o sea, que hacía parte del contexto de la familia, más no de mi persona por ser mujer o por tener X o Y género. Entonces, a partir de este momento se empieza a mirar el reclamo de la mujer por la defensa de sus derechos y por la denuncia de la violencia desde el marco de género y no de familia. Ese es un tema, una consideración muy importante en el tema de derechos humanos. En 1973 se firma la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y a lo largo de este desarrollo histórico de los derechos humanos, el discurso sobre la violencia tiene un nuevo carácter, como les venía diciendo, la mujer se reivindica con su género y empieza a mirarse la violencia como producto de las relaciones históricas desiguales entre hombres y mujeres, mostrando la condición de vulnerabilidad en que históricamente han estado sometidas las mujeres en nuestra sociedad. Entonces, hay un vínculo muy interesante entre los derechos humanos y la mujer, dado que, al igual como han venido evolucionando históricamente el desarrollo de los derechos humanos en la historia, se ha venido la mujer cobrando fuerza en la recuperación también de sus derechos y acoplándola a los derechos universales. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y desde la perspectiva de género? Entonces, sí es muy importante, más para nosotros que estamos desde la docencia, este tema de la educación como un contexto para la construcción del género, porque es precisamente en las instituciones educativas donde se genera un arraigo de tradiciones sobre los roles femeninos y masculinos, qué debe hacer un hombre, qué debe hacer una mujer, y esto influye de manera notable en la forma de socializar, de vivir de nuestros estudiantes. Por ello que dentro de las instituciones educativas se debe fomentar el desarrollo de medidas y actuaciones que logren la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de vida en que se desenvuelvan tanto los niños como las niñas. Otro tema que ha tocado mucho el contexto educativo desde la perspectiva de género es el uso o la influencia de material didáctico que enmarca a el género, ¿verdad? Marcan a hombres o mujeres en un rol determinado. Entonces, es importante que nosotros desde los contextos educativos hagamos críticas sociales sobre esos modelos pedagógicos o sobre esos materiales didácticos que nos llegan a las escuelas y que en vez de construir espacios de equidad, de igualdad, de condiciones para los niños y las niñas, empieza a generar una discriminación absoluta de género, de roles, que sin lugar a dudas nos lleva a una estructura que afecta el desarrollo integral del niño. Debido a que los entornos escolares se configuran con un método de actuación determinante en la búsqueda del equilibrio entre ambos sexos, entonces es los colegios los que estamos, o las instituciones educativas los que estamos llamadas a buscar ese equilibrio y ese orden de social tan importante que la mujer ha venido
luchando en su desarrollo histórico. Hemos evidenciado que desde el contexto educativo, la perspectiva de género se ha normatizado incluso. Por ejemplo, tenemos la ley 1620 del 2016, donde se construye toda una ruta para la convivencia, para la atención de la convivencia escolar. Y dentro de esa ruta se incluye la atención de casos de un nivel de equidad y de igualdad para hombres, mujeres, y diversidad, ¿verdad? Encontramos todo lo que es la comunidad LGBTI. Entonces, como vemos, sí han habido muchos desarrollos, muchos encuentros. Yo pienso que la mujer nunca va a terminar de buscar dentro de su sociedad esa reivindicación con sus derechos, porque son años que tenemos de deuda con ellos. Sin embargo, se sigue en ese proceso, se va eh, logrando muchas cosas y pienso que hoy día se han logrado que la mujer ocupe roles muy importantes y sea tratada de la, mujer, de la manera como debe ser tratado cualquier ser humano independiente de su género. En temas educativos, pues es obligatorio para nosotros trabajar la perspectiva de género desde el aula y enseñar desde niños los criterios y los valores de respeto, del amor propio, de la tolerancia hacia la diferencia. Pienso que es allí, principalmente en el contexto educativo, donde nacen esos cambios. Si nosotros no los hacemos, si nosotros no procedemos a que nuestros estudiantes lo hagan, va a ser muy difícil que logremos un cambio social. Recordemos que una sociedad solamente avanza cuando los dos lados están en el mismo equilibrio, ¿verdad? Entonces hay que buscar que esos dos lados se desarrollen de la misma manera, hombres, mujeres y población LGBTI o todos sus derivados, para lograr ese cambio de que tanto hemos anhelado por años las mujeres y todos los que pertenecemos o que pertenecen a un género distinto. Entonces, muchas gracias por su atención. Es muy interesante el tema y espero vernos en otro espacio. Disculpe con la tosecita, pero ando con grito. Chao y que tengan una feliz resto de semana.